siguen las tensiones diplomáticas y negociaciones técnicas entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que el primero regresen los slots que confiscó a las aerolíneas de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió las decisiones tomadas en el sexenio anterior, aunque reconoció que buscará mantener el diálogo para evitar mayores afectaciones para el sector. Vamos a platicar con Juan Carlos Machorro, socio experto en Derecho Aeronáutico en Santa Marina y Esteta. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, mi estimado Darío? Saludos también a Rogelio, que entiendo que está ahí en cabina. Gracias. Saludarle. Sí, aquí está. Oye, pues cada día se complican más las relaciones entre México y Estados Unidos en materia aeronáutica. ¿Le ves tú solución a este tema? La semana pasada creo que por ahí se le chispoteó al presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, a Antonio Cosío, una declaración. Dijo que México casi iba a regresar los slots. No es así, ¿verdad? Mira, la verdad es que, contestando a tu primer comentario, efectivamente yo creo que estamos en el momento más álgido en muchas décadas. Yo tengo 35 años atendiendo al sector, estimado Darío, y nunca habíamos experimentado un momento tan complejo entre los dos gobiernos, entre los gobiernos de los dos países, y un acuerdo bilateral en materia de transporte aéreo, que hay que decirlo, es el convenio que transporta a mayor número de pasajeros en el planeta entre dos países. En cuanto a la devolución de slots, hay que recordar que son dos las quejas del gobierno americano, Darío. La primera tiene que ver con la reducción de slots y la segunda tiene que ver con haber cancelado las operaciones de carga dedicada en el AICM. Yo creo que la más fácil de resolver, porque incluso el director anterior al actual del AICM ya había abierto la posibilidad a volver a subir poco a poco, paulatinamente, el número de operaciones por hora, y desde luego se esperaría que algunos de los slots históricos que le correspondían a las aerolíneas americanas les fueran devueltas. El otro tema en relación con los slots tiene que ver con las reglas del juego, cómo se asignan los slots. Y otra queja del gobierno americano tiene que ver con que es poco transparente, lo dice, no lo digo yo, estoy citando las órdenes del martes pasado, de hace casi una semana. Es un proceso poco transparente, muy opaco, cargado de manipulación del gobierno, y se esperaría que se apegaran sobre todo a los lineamientos de la IATA, lineamientos internacionales en materia de asignación de slots. Y el segundo tema pues tiene que ver con la carga, y ese se ve un poquito más complicado, porque lo que está pidiendo de manera muy clara el gobierno americano, Darío, Rogelio, pues es precisamente que se revoque esta orden, este decreto de cancelar las operaciones de carga dedicada desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, ha comentado que es imposible por temas de seguridad y de saturación del aeropuerto. Claro. Juan Carlos, por otro lado también hay inversiones ya comprometidas en el AIFA. Podemos observar pues enormes bodegas que se están construyendo ahorita alrededor de la terminal aérea para pues ampliar la capacidad de captación de carga. Así es, y lo que el gobierno americano está diciendo, oye, está muy bien, ya los obligaste a mis líneas cargueras, que es por lo que yo veo, aquí no hay ninguna agenda oculta, parte del mandato y la vocación del Departamento de Transporte, pues es precisamente, hay que entenderlo, velar por las empresas estadounidenses, es que primero, por decreto, me obligaste a salir del AICM, cuando en el texto propio del acuerdo bilateral se indica que yo puedo operar carga dedicada hacia y desde cualquier aeropuerto en territorio mexicano. Y derivado de que estoy operando en el aeropuerto principal del territorio mexicano y de repente por decreto me da 108 días hábiles para salir, hay una excepción que además me lastima, que es que permites que la carga en las panzas de los aviones, los bellies famosos, o sea, donde el avión lleva pasajeros en cabina y abajo lleva equipaje, pero también carga, ahí sí les permitiste con mis competidores llevar carga.
Entonces, pues tampoco estoy de acuerdo y te pido, te solicito y prácticamente te exijo, gobierno mexicano, que reviertas ese decreto y que vuelvas a abrir la puerta para operar en el AICM. Ahora, es cierto lo que ustedes comentan, se han realizado inversiones importantes en la IFA, pero la IFA hasta el día de hoy, lo sabemos, ha adolecido de 2 o 3 temas importantes. 1, conectividad terrestre. 2, conectividad aérea. O sea, la carga que llega a la Ciudad de México no necesariamente es para quedarse en la Ciudad de México. Puede ir a Guadalajara, puede ir al estado de Guerrero, puede ir a Campeche, y el aeropuerto Felipe Ángeles no tiene hoy por hoy la conectividad que sí tiene el AICM, pues tengo que llevar esa carga por tierra, volver a despachar en el AICM y después de ahí conectar. Entonces, creo que lo que el gobierno americano, y lo dice expresamente la orden, que hemos estudiado con mucho cuidado desde hace 8 días, casi 8 días, es, oye, ábrele la puerta para que las empresas americanas decidan o no si quieren llevar parte de su carga dedicada otra vez al Benito Juárez. Oye, pues entonces sí están rudas las negociaciones entre Estados Unidos y México. ¿Tú tienes, pues, conocimiento, información de la reunión que tuvo la presidenta Sheinbaum con los representantes la semana pasada de Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús? Que ese es otro tema que corre paralelo, ¿no? A la discusión sobre el aeropuerto, los slots para las aerolíneas estadounidenses y las cargueras del mismo país. El otro tema corre de manera paralela y son las restricciones que van a tener las aerolíneas mexicanas para operar en Estados Unidos. Eso es tremendo y sobre todo, mira, llevamos 7 años, la verdad, en donde a partir de factores exógenos e internos, el exógeno más importante que ya transcurrió fue el tema de la pandemia que puso de cabeza a la industria a nivel global. Pero han habido ciertamente decisiones que le han pegado, han golpeado a nuestras líneas mexicanas en la categoría 2. Hay muchas que no valen la pena en este momento recapitular. Pero esta en particular, pues tiene como primer destinatario las líneas mexicanas. Yo te diría Volaris y sobre todo Viva Aerobús. A Viva Aerobús le están cancelando prácticamente todas las rutas internacionales que tenía desde la IFA. Pero por primera vez hay un área muy sensible que está golpeando el gobierno americano, pues es la joya de la corona de este nuevo sistema aeroportuario metropolitano que diseñó la administración del licenciado López Obrador, que es el AIFA. Tú le cancelas esas rutas a la IFA y lo condenas prácticamente, Darío, Rogelio, a ser un aeropuerto regional, a ser un aeropuerto de media altura, porque hay que recordar que más del 70% de las operaciones internacionales en materia de aviación en México van a Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí sí ya le dolió al gobierno mexicano. Sé que se reunieron, sé que hubo una parte muy importante con representantes principales del gabinete, pero más allá de eso, ahora sí hay una fibra muy sensible, que es el AIFA, en donde el gobierno tiene que reaccionar. Yo no veo al gobierno americano con base en el tono, que como te comento, hemos estudiado muy bien de las 2 órdenes del pasado martes, con base en el tono, y es más, en las 2 órdenes que el gobierno americano dice, y nos reservamos la posibilidad de tomar acciones adicionales si el gobierno mexicano no regresa a un estatus de absoluto cumplimiento al amparo del acuerdo bilateral. Yo no veo al gobierno americano dando ni medio paso atrás. Es importante que se hablen los gobiernos, que exista diálogo, que exista reconocimiento de los problemas y a partir de eso entonces encontrar soluciones. De otra manera, mi pronóstico es que va a ir creciendo y que los perdedores vamos a ser nosotros, porque hay una simetría en como el tema de los aranceles, como en el tema del TEMEC, como en muchos otros, pues tenemos que escucharnos, tenemos que hablar con sensatez. Sí. Las 2 órdenes traen fundamentos muy claros, Darío y Rogelio, de cuáles son los artículos, las secciones y los anexos del acuerdo que en opinión del gobierno americano están siendo violentados. Sí. Pues, como siempre, Juan Carlos Machorro, socio experto en Derecho Aeronáutico de Santa Marina y Esteta, muchas gracias por tomarnos la llamada. El agradecido soy yo, les mando un abrazo a los dos y a la querida audiencia. Y igualmente, buenas tardes.